Apto para todo público. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo hemos anunciado en Buenos Sucesos, damos la bienvenida a la doctora Quiroz. Ella es parte del binomio de Fuerza Compromiso Social liderado por Iván Espinel. La doctora Doris, con ella queremos conversar de varios temas. Doris Quiroz integra este binomio, un binomio que además lo conforman dos médicos. ¿Cómo analizar la situación? Usted como médica especializada en salud pública, ¿qué está pasando en la salud del país y qué planteamientos están haciendo como binomio presidencial para mejorar la situación? Buenos días, gracias Claudia por el espacio. Bueno, nosotros somos dos médicos que nos hemos puesto el reto de curar al país. Queremos sanar al país. El país se encuentra, desde el punto de vista médico, enfermo en todos los aspectos. Enfermo en desnutrición, enfermo en inseguridad, enfermo en tráfico de drogas, porque en nuestro país ya no se ha hecho solamente un espacio de tránsito, sino es un lugar donde ya ahora inclusive se está refinando para poderlo exportar. Y también curarlo del mal gravísimo que está atravesando ahora el país, que es el cáncer de la corrupción. Es un mal que está presente en América Latina en general. Uno mira lo que ocurre en Brasil, en Argentina, en Venezuela, y la corrupción preocupa muchísimo. ¿Cómo plantearlo? Ustedes, ¿en dónde nomás tienen candidatos hacia la Asamblea? ¿Cómo buscar un equilibrio entre Ejecutivo y Legislativo para luchar contra la corrupción? Bueno, nosotros hemos puesto candidatos a nivel nacional, pero nosotros estamos conscientes de que la corrupción lo tenemos que aplicar a través de una ley. Esa ley nosotros la hemos denominado la ley Bisturí, para extirparla de raíz a la corrupción que se ha convertido en una lacra social. Sabemos que tenemos que tratarlo desde dos ámbitos, desde el ámbito estructural y desde el ámbito coyuntural. A nivel coyuntural tenemos que endurecer las penas, porque no es justo que para un acto de este tipo la sanción sea de 13 años y que la investigación muchas veces no supera los 13 años. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que esta ley sea más severa, que la pena se vaya a 40 años por lo menos. ¿Y qué hacer para que los dineros regresen al país? Porque uno mira que de pronto desaparecen o se han llevado miles de millones de dólares. ¿Qué hacer para que al mismo tiempo que cumplan unas penas más largas, como dice usted, la plata regrese al país? Porque es plata de todos los ecuatorianos. Exacto, tenemos que nosotros a ellos, por eso la justicia es la que tiene que ser la primera en actuar. La justicia tiene que ser muy rápida en su actuación y poder incautar esos dineros, traerlos de donde estén y devolverlo al Estado ecuatoriano. Ustedes hablan de cuentas a la ciudadanía, pero también es extraño a dos médicos escucharles hablar de pena de muerte. Doctor Espinel ha hablado de que debería instaurarse la pena de muerte en determinados casos en el país. Bueno, la pena de muerte no está contemplada en nuestro plan de gobierno, pero sí es un pedido ciudadano el hecho de que nosotros se implante la pena de muerte, a pesar de que somos médicos. Tenemos que defender la vida, pero nosotros en el plan de gobierno no está como eje estratégico. Sin embargo, lo hemos llevado como un pedido ciudadano, un clamor que trata de poner límite a lo que se rompió el control social, porque quien rompe el control social acabó con la vida de una persona o cometió un crimen atroz. Simple y sencillamente para él se le acabaron también los derechos en ese momento.
Entonces, las familias que son afectadas por este tipo de problemas, por este tipo de crímenes, violaciones sobre todo, ellos lo ven como medida que sea la pena de muerte. Ustedes dos son médicos, doctor Espinel, doctora Quiroz. ¿Cómo implementar la parte económica? Porque ustedes de pronto sí pueden ser muy buenos, usted es especialista en salud pública, en ver cómo reactivar los hospitales, hacer que efectivamente funcionen, que todos tengan acceso a medicina y a una salud oportuna, preventiva y digna. Pero ¿qué pasa con la parte económica? Para que los hospitales funcionen, necesitan que también funcione la economía del país. Claro, nosotros estamos conscientes de eso y por eso en nuestro plan de gobierno está la reactivación de la parte económica. Dentro de ello sabemos que nosotros tenemos que apoyar tanto la inversión, la industria y la exportación. Entonces, en estos tres aspectos nosotros nos vamos a centrar para que se reactive nuevamente la economía. A nivel de empresas tenemos que bajar sabemos, estamos muy conscientes que la tasa impositiva de los impuestos es muy elevado, tenemos que bajarlo para que exista esa iniciativa o esa buena intención de venir a invertir en el país por parte de las empresas internacionales. También nosotros aquí garantizar jurídicamente la estabilidad de esas empresas, disminuyendo sobre todo la tramitología que existe en esos ámbitos. ¿Y qué ocurre con el tema impuestos? Precisamente hoy dábamos lectura a los diferentes titulares y Diario Expreso habla de la posición de los diferentes binomios presidenciales frente al tema impositivo. ¿Cómo analizan, cómo plantean a partir de 2017 qué va a pasar con los impuestos en el Ecuador? Bueno, nosotros estamos bien claros en que tenemos que disminuir los impuestos, sobre todo el impuesto el IVA. El IVA nosotros lo queremos ir bajando un punto por año a través del incentivo de la contratación de mano de obra y en segundo lugar descentralizar también este IVA, que sean las provincias las que van poniendo su propio IVA para generar así la inversión en esa zona delimitada con mano de obra calificada. Entonces, a la vez que estamos incentivando la inversión, estamos generando empleo también a nivel de ellos. El otro impuesto que nosotros también queremos eliminar es el anticipo a la renta, porque el impuesto a la renta, porque no sabemos si las empresas van a ganar o van a perder y sin embargo tienen que poner una tasa impositiva. Entonces todo eso, lo que desincentiva la inversión, nosotros lo vamos a corregir. ¿Cómo corregir y cómo analizar temas como corrupción cuando el doctor Espinel fue parte del gobierno nacional a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Él manejó la zona del litoral en el IES. Bueno, el doctor Iván Espinel, por esos mismos temas, se ha ido como separando del gobierno al ver su doble discurso, al ver la retórica de que la transparencia, y mientras tanto la transparencia no se ha cumplido. Entonces Iván por eso decide él formar su propio movimiento y dar cabida a nuevas expectativas con promesas y objetivos cumplibles sobre todo, metas que puedan ser medibles, no con retórica ni con la mentira. Es el candidato a la presidencia más joven además que tenemos Así entre es. todos. ¿Cómo usted se describe? Si las personas nos están mirando, nos están escuchando, ¿quién es Doris Quiroz? ¿Cómo quiere que le vean el pueblo, los electores, los votantes que tienen que decidir el 19 de febrero? Bueno, yo quiero que a Doris Quiroz la conozcan como una madre de familia. ¿Cuántos hijos tiene? Una hija que ya es economista. Por eso le digo, quiero que me conozcan como una madre de familia, que soy muy afectuosa, cariñosa. También como mujer, que soy una mujer visionaria, que me gusta la persuasividad y la asertividad, ser constante, que tengo la preparación suficiente, el doctorado en salud pública y políticas sociales, que he trabajado educando y curando a los jóvenes, especialmente de una unidad emblemática en el sur de Quito, y que ahora estoy participando en estas nuevas elecciones para contribuir a sanar a mi país. ¿Por qué decidió involucrarse en política? ¿Nunca antes había estado participando en política? ¿Es la primera vez suya para participar en una contienda de carácter nacional? Sí, es la primera vez que estoy en una contienda de carácter nacional, pero eso no significa que yo no haya tenido experiencia en el sector público. Yo me vengo desempeñando
diríamos así, haciendo una carrera en el Ministerio de Salud. He sido desde directora de un hospital cantonal hasta directora general de salud, subsecretaria de salud. ¿En ese gobierno? No, en este gobierno, en el gobierno del doctor Alfredo Palacio. En este gobierno yo me he dedicado, por el contrario, a descansar, a estudiar y también a ir proyectándome como salud, como persona calificada en salud, los posibles cambios que se tienen que hacer en salud. Es decir, usted está enfocada en el tema salud. Yo estoy enfocada ¿Qué piensa en el que debe tema salud? cambiarse en el país en el tema salud? Vemos muchos problemas, vemos que falta salud preventiva y falta educación para la salud. ¿Cómo trabajar estos temas? Simple y sencillamente ofreciendo lo que se puede hacer. Aquí en salud lo que hace falta es una atención de salud con calidad. Al exigir la calidad, estamos exigiendo educación, curación, prevención y mantenimiento de la salud. Usted como madre, como médico, ¿cómo analiza lo que significa el embarazo adolescente en el país, que es de los índices más altos de toda América Latina? Sí, así es. Me da mucha pena ver cómo los adolescentes en este tiempo, tanto hombres y mujeres, porque la responsabilidad es de los dos, se están truncando su vida, sus proyecciones, su futuro, porque ahora tienen que aprender a ser papá y mamá de la noche a la mañana. Dejan esa fase de la juventud, ni bien salen de la niñez. Los jóvenes, ellos entienden y saben que en el servicio médico, en las unidades de salud, no son tratados ni como niños ni como adultos, no se les puede atender. No hay centros especializados para adolescentes, por el mismo hecho de que no encajan todavía en la sociedad adulta y todavía ya han salido de la niñez. Entonces, al ser el embarazo un problema, se convierte en un problema de salud pública. Y al ser un problema de salud pública, por supuesto que tiene que intervenir salud, pero con otros ministerios también, como el Ministerio de Educación. Y para eso nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente a nivel de educación en todo lo que es principios y valores. Fomentar a la familia la práctica de los valores. En la malla curricular en el Ministerio de Educación, poner nuevamente la materia de ética, valores, para reforzar lo que en casa de pronto se enseñó o no se enseñó y poder continuar en la escuela como el refuerzo o como el inicio de esa práctica de valores. Aprender a decir a los jóvenes, a su sexualidad sobre todo, no, porque lamentablemente, como le digo, no son ni niños ni adultos. Están en una fase de desarrollo en la que ellos tienen que comprender que un cuerpo semi-infantil está haciéndose cargo de otra vida. De ahí las consecuencias, tanto a nivel de la madre como a nivel del niño. Riesgos de la madre, muerte materna, y a nivel de los hijos, niños con peso bajo o enfermedades congénitas. Todo eso tenemos que analizar y además esos estudiantes que ya tienen que ahora hacerse responsables, tienen que trabajar, tienen que dejar de estudiar. No es fácil conseguir empleo por el mismo hecho de ser menores de edad. ¿Qué hace esto a nivel de la sociedad? Contribuye a que generalmente aumente la población y en segundo lugar se mantenga o aumente el índice de pobreza por el mismo hecho de que estos jóvenes no pueden salir adelante por sí solos. No pueden una serie de temas es. Al asumir el trabajo de padres. ¿Por qué votar por el binomio Espinel-Quirós? ¿Cuál es lo que a ustedes les diferencia de los otros 7 binomios? De que nosotros no somos la partidocracia que siempre ha estado al frente en todas las elecciones, ni tampoco somos el presente estancado. Nosotros somos los nuevos visionarios que tenemos metas claras, somos objetivos, prácticos y en todo queremos sanar al país, porque definitivamente el país a nivel de la parte política sobre todo está enfermo y nosotros queremos sanarlo. Muchísimas gracias a la doctora Doris Quirós. Recordemos que ella es binomio de Iván Espinel por parte del movimiento Fuerza Compromiso Social. Ella ha dado su forma de analizar la situación del país. Ellos hablan de que son el binomio de sanar el país en una serie de elementos, la parte salud, la parte corrupción, lo que significa también tráfico de drogas, que es un tema que preocupa a toda la ciudadanía, y por lo tanto seguridad. Gracias nuevamente a la doctora Doris.
Quiroz, que está presente con nosotros en esta entrevista. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Isabel María Salazar, quien es primera candidata del Partido Social Cristiano para el Distrito de las Parroquias. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito te ve. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a Isabel María Salazar, quien es candidata por el Partido Social Cristiano en el Distrito de las Parroquias de Quito. ¿Cómo entender, Isabel María, la candidatura y cómo explicar a nuestros oyentes y televidentes cuál es el ámbito territorial del cual eres candidata? Bueno, primeramente muchísimas gracias por invitarnos, Claudia. Te tengo un gran aprecio por todo ese trabajo de liderazgo en la mujer ecuatoriana. Te felicito y te agradezco esta invitación. A ver, es interesante porque vamos durante muchos años votando por circunscripciones. Sin embargo, las parroquias rurales, que yo te he traído el día de hoy una libreta que hemos sacado con el mapa de lo que son las parroquias rurales, ¿no? Es todo ese anillo de vida, que rodea Quito. Donde está Calderón, Conocoto, Tumbaco, Cumbayá, Pomasqui, San Antonio, Amaguaña, Yaruquiel, Angasí, Pinta, Quinche, Pifo, Guayabamba, Pombo, Nayón, Llano Chico, Checa, La Merced, Pollero, San José de Minas, Zambisa, Calacalí, Pacto, Nanegalito, Huangopolo, Nanegal, Tababela, Yoa, Atahualpa, Chavespamba, Gualea, Perucho y Nono. Es un ámbito enorme, es todo el cinturón que rodea la ciudad. Todo el cinturón de vida que rodea la ciudad de Quito, ¿no? Tenemos ahí unas realidades concretas a las que nosotros queremos dar escucha en sus necesidades, y son el caso de dos poblaciones, las más grandes en crecimiento. Es el caso de Calderón, ¿no es cierto?, que está pegado al norte de Quito, que ya tiene un crecimiento distinto al de la ruralidad, y el caso también de Tumbaco, que es la segunda en mayor crecimiento de todo Quito. Ahí hemos recogido las preocupaciones, como te decía, en el caso de Calderón, el tema de trabajo, el tema de inseguridad, es algo que
realmente preocupa de manera dramática a los padres de familia, a las madres de familia ahí en Calderón, ¿no? Tú conoces la propuesta de Cynthia Viteri en el tema de la lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico, contra toda la problemática social que genera el consumo de droga, la venta, que ha sido, todos tienen un nombre, los responsables son los asambleístas de Alianza País y el gobierno nacional con toda esta política que tiene que ser derogada en cuanto a leyes. Después te mencionaba que hemos venido votando por asambleístas de la circunscripción, pero la voz de la ruralidad no ha estado presente en la Asamblea Nacional. Yo creo que eso tú también puedes dar testimonio si te acuerdas. Dar una voz a la ruralidad. Hemos visto diferentes asambleístas. Históricamente, las últimas 3 elecciones se ha votado por asambleístas de la circunscripción de la ruralidad. Pero ¿cómo mezclar temas tan diversos? Una realidad es la de San José de Minas, otra es la de Calacalí, otra la de Calderón y otra de Tumbaco. Necesitan diferentes tipos de apoyo y sobre todo aprender a comprender la legislación y las leyes. Porque ustedes legislan y fiscalizan, y no hacen obras. No hacemos obras. Justamente, yo creo que el gran valor que tiene ahora nuestra lista, representantes del Partido Social Cristiano en la ruralidad, es porque traemos una propuesta específica para las parroquias rurales de Quito. Nosotros hemos recorrido la zona, levantando, como te mencionaba, las necesidades y también en estas necesidades las oportunidades que nosotros podemos dar a través de la legislación. Este es un campo rural, como lo dice la palabra, y entonces tenemos que volver a hacer que esas tierras sean prósperas. Me encantó un artículo que salió hace algunas semanas en Diario El Comercio, que decía, las ciudades requieren, las ciudades grandes, de una ruralidad próspera. Mira todo lo que sostiene la ruralidad. Ahí se sostiene el tema de los alimentos, ¿sí? La seguridad, famosa seguridad alimentaria que se trabaja también o que se menciona en la Constitución. Tenemos ahí el espacio vital a desarrollar para que no se congestionen las ciudades, para que no haya migración. O sea, convertir en que la ruralidad tengan los suficientes servicios y atractivos para que la gente no migre a la cabecera o al Cantón Quito, directamente a la ciudad. Exactamente. ¿Qué propuestas de leyes tienen para ello? Exactamente. Para lograr esto nosotros hemos pensado en unas reformas al COTAD, ¿sí? Y lo que quisiéramos es trabajar una ley para que esta zona se convierta en una zona de régimen especial. Y ejemplo modelo ahora para dentro del Ecuador, pero también creemos que puede ser a nivel regional un plan piloto, un plan modelo, en donde se pueda conjugar la defensa del medio ambiente, los derechos de la familia y también el progreso dentro de una sostenibilidad. Porque tú ves que también han pasado ahora la ley del ambiental que se estaba discutiendo, hay una serie de preocupación en el sentido ecológico, pero sin sostenibilidad, sin un modelo de gobierno, y aquí el punto central, porque es el Partido Social Cristiano, la lista 6, la que pueda llevar adelante, sin un modelo que sea descentralizado, auténticamente descentralizado, simplemente los recursos no van a venir, ¿no? Entonces, te mencionaba, una ley para cambiar a régimen especial esta zona, en donde se viabilice la descentralización, la autonomía, que existan recursos verdaderos para esta zona, para volver a incentivar el cultivo de los campos. Si tú te vas allá a Puéllaro, quienes solicitan créditos son las mujeres. Las mejores chirimuyas, los mejores aguacates, la producción de Puéllaro es impresionante. Es impresionante, ¿no es cierto? Y ahí también tenemos una producción de legumbres, de hortalizas que viene para la ciudad. Pero ahí hay un conjunto de mujeres, una comunidad que levantan los fondos, porque son pequeñas mujeres que se dedican a la agricultura, ¿no es cierto? Pequeños espacios, y necesitan unos créditos que sean oportunos, que tengan unas tasas que pueda verdaderamente... Pero de esto, ¿qué influencia tiene la legislatura? Porque volvemos al tema, la Asamblea Nacional no en el tema económico, por ejemplo, fundamentalmente es el Ejecutivo ya de... Por eso yo te digo, tenemos que hacer un régimen especial dentro del COTAD que te permita el recabar fondos. Por ejemplo, tenemos ahora a través del convenio con París,
¿sí? Que va a haber una serie de recursos del extranjero justamente para poder mantener los espacios verdes. Nosotros tenemos páramos en esta zona, nosotros tenemos bosques, entonces hay la posibilidad de, a través de los convenios internacionales con el tema de París, traer esos recursos dentro de ¿qué? Dentro de un sistema orgánico, integral, dentro de un proyecto general económico que manejan Cintia Viteri y Mauricio Pozo, y trasladar toda esa estructura a un régimen especial que permita un manejo, y aquí es donde te insisto, un manejo propio de la zona. Es a través de los cambios en el COTAC y en el régimen especial. El Código de Ordenamiento Territorial que apunta efectivamente hacia las zonas, a cada gobierno autónomo, y las parroquias son gobiernos autónomos. Tienes ahí algunos tipos de gobierno, ¿no es cierto? Los gobiernos seccionales, municipales, y ahí también hablamos del régimen especial. Esto no se ha hablado antes, yo creo que es interesante, y no solamente, como te decía, a nivel de entender nuestra realidad, pero a nivel global, Claudia. ¿Qué está sucediendo con el tema de las grandes metrópolis, ¿no? Un desbordamiento, como si fueran unos volcanes, del caos hacia los valles que la circundan. Y hay una manera de evitar ese desbordamiento protegiendo las zonas que lo rodean, protegiendo estas zonas de vida. Y después, Isabel María dice, dando sostenibilidad a las zonas periféricas de una ciudad como rural, ¿no es cierto? Y que vuelvan a ser esos campos productivos. Pero aparte de eso, si tú logras hacer este gran anillo de vida, ¿qué va a suceder? Las ciudades después menores de las metropolitanas, sí, donde está congestionado, también se van a desarrollar, porque justamente este anillo lo que hace es custodiar esa vida y fomentar el desarrollo en otras ciudades para que no solamente sea Quito, Guayaquil, Ambato, las grandes ciudades del Ecuador, sino que tengamos un proceso de desarrollo a nivel de todo el resto de ciudades. Isabel María habla mucho del tema familia, cómo fortalecer la unidad familiar. Ya. Ese es un tema verdaderamente apasionante, que hemos recogido la necesidad de las mujeres, jefas de hogar, pero también de los padres de familia. Una economía que crece, ¿de qué depende, Claudia? Depende de familias que crezcan. Si no, no hay, ¿no es cierto? Igual en el tema de sostenibilidad, de ecología humana, ¿no? ¿Cómo se sostiene la asistencia pública, el seguro social? ¿Cómo se sostiene? Con la generación de nuevo capital humano, ¿no es cierto? Con la regeneración, para que el momento que los adultos mayores ya no puedan estar activos, que han dado toda su vida, todo su esfuerzo para sostener mientras tenían las fuerzas, que haya una nueva generación que aporte también en esos jubilados, ¿no es cierto? Que haya una regeneración de este capital. Entonces, ¿de qué depende el seguro, la asistencia social? De que las familias tengan niños, ¿sí? Y entonces, el tema de familia es de interés público, no es un tema cualquiera. A nivel internacional se está generando una serie de iniciativas en congresos, dentro de legislación, justamente también dentro de cada uno de los países, para fomentar leyes que fortalezcan la familia, leyes que tengan una aplicación dentro de para prevención, pero también ya de una incidencia directa. ¿Qué tipo de leyes? Por ejemplo, un certificado, nosotros queremos llevar a la legislación, un certificado de empresas familiarmente responsables. Y no te diría solo empresas, sino un certificado de responsabilidad familiar corporativa, que es a nivel público, a nivel de instituciones del Estado, a nivel de empresas, en donde comencemos a generar una propuesta cultural, porque comenzamos a tener conciencia que la familia vale la pena, que la maternidad es necesaria, que la paternidad también tiene que ser promovida y también reconocida con leyes tributarias. Tenemos leyes que te reconocen actualmente un rubro determinado para la educación, pero jamás se ve cuántos hijos tienen los padres de familia para que estos impuestos tengan una conexión directa con el número de hijos, ¿no? Entonces, hablamos de un certificado que te estoy mencionando que quisiéramos nosotros llevar a la Asamblea, y también una promoción de la maternidad
en cuanto a conciliación de vida laboral, vida familiar, ¿no? Es decir, una serie de elementos que apuntan a fortalecer la familia como núcleo de la sociedad exactamente, a través de un portafolio de leyes que diríamos que tienen una amistad con la familia, ¿no? Tenemos también en el tema de currículum escolar, que es importante promover. ¿Por qué vale la pena? Nuevamente, te insisto en este asunto de la maternidad, ¿no? Muchas veces estamos deteniendo la maternidad como si fuera casi una enfermedad. Sin embargo, madres de familia en el Ecuador son más de 3.500.000, he traído el día de hoy la cifra, te puedo dar con exactitud, 3 millones de mujeres que escuchan de una serie de propuestas que son urgentes, necesarias, que las vamos a llevar a cabo, como el tema de la corrupción, como el tema de la ley de comunicación, pero también queremos leyes que se acercan a nuestra realidad, como es que una madre de familia no puede dar seguimiento a la educación de los hijos porque no hay una empresa que te permita salir a ver al colegio, qué sé yo, cada 3 meses, cada 2 meses, tener una posibilidad de dar seguimiento a la educación de tus hijos. O en el caso de madres con niños menores de 4 años, imagínate una ley que promueva que en todas las instituciones haya un porcentaje, igualmente que hay para los discapacitados, y creo que ha sido en ese sentido muy positivo, pero un porcentaje para madres de familia que puedan trabajar desde sus hogares. Ahora con todos los sistemas... se habla muchísimo del teletrabajo y del trabajo desde el hogar. Exactamente. O sea, hay que ir articulando una serie de elementos que den facilidades a madres jóvenes con hijos recién nacidos y jóvenes para que esa es una propuesta, fantástica, interesantes que hay que analizar y mirarlas. Un punto más me gustaría decirte dentro de este portafolio de familia. Muchos dicen que la democracia, y tienen razón, inicia con la división de los poderes. Yo digo, por experiencia, por lo que estamos nosotros viendo, que la democracia inicia cuando los padres de familia tienen verdaderos derechos en el tema de educación de los hijos, que hemos visto a lo largo de los años. El 70% de los estudiantes aquí en el Ecuador se educa en escuelas públicas. ¿Quiénes manejaban hace más de 10 años o durante 30 años, quiénes manejaron la educación pública en el Ecuador? El MPD, la izquierda pura y dura, ¿no es cierto? ¿Y qué hacían con los chicos? Politizar la educación de la juventud ecuatoriana, sin que los padres puedan tener ninguna injerencia. Luego, ahora después de 10 años, ya no está el MPD, pero ¿qué es lo que tenemos ahora? Nuevamente la politización de los hijos, pero con Alianza País, con un nuevo denominador, con los poderes de turno a través de la educación pública. ¿Cómo podemos corregir de raíz esta problemática el día de hoy, que es el momento de un cambio drástico, otorgando a los padres de familia justamente el derecho a poder escoger la educación que tienen para sus hijos? Hay varios sistemas en Europa, en Alemania, en los que los padres efectivamente tienen este derecho, y realmente el momento en que nosotros logramos desvincular el poder de turno en la educación de la juventud, yo creo que habremos hecho un cambio sustancial en la educación de los ecuatorianos. Hay que mirar las posibilidades, hay que mirar qué país vamos a mirar. Claro. Ver ejemplos de una serie de elementos también para las madres de familia, hablar de una educación que valga en créditos. Los créditos se los puede conseguir a través de experiencia, y las madres de familia tienen mucha experiencia en administración de hogar. Sería muy interesante ver eso, cómo se consigue que se convierta en créditos de educación superior. Una serie de elementos. Queremos agradecer a Isabel María Salazar. Recordamos que ella encabeza la lista del Partido Social Cristiano por la Ruralidad, uno de los espacios del Distrito Metropolitano de Quito que involucra a todas las parroquias rurales, una especie de cinturón que rodea a Quito, importante, diverso, enorme, donde están desde Calderón, Tumbaco, San José de Minas, todas parroquias que necesitan articular, y lo que ella dice, las propuestas que están presentando es hacer que sean sostenibles, que se conviertan y se desarrollen las parroquias para evitar que Quito siga incrementando su número de habitantes y también su número de problemas. Si hay una ruralidad fuerte, esto puede ser manejado de diferente manera. Ella habla de conseguirlo a través de reformas al Código de Reordenamiento Territorial, el famoso COTAR,
pero también habla de leyes que fortalezcan la familia en el Ecuador. Gracias nuevamente a Isabel María Salazar, candidata del Partido Social Cristiano por la Ruralidad. Vamos a una pausa, luego de la cual vamos a pedir que nos acompañe Roberto Salazar para hablar sobre los cambios que se han dado en el área económica del actual régimen. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista Roberto Salazar. Él también es parte todos los días miércoles de Economía en 3D, con quien queremos hablar el día de hoy sobre los cambios que se han dado en el área económica del gabinete presidencial. ¿Cómo mirar la salida del ministro Fausto Herrera, el que es reemplazado por el gerente o quien fuera gerente del Banco Central? ¿Hacia dónde va la economía del país con estos cambios? Saludos, Claudia, qué gusto estar acá siempre contigo y con nuestros amigos. La verdad es que hay que partir mencionando algo. Yo creo que hay que enviarle los saludos más de corazón por la salud al exministro Fausto Herrera. La verdad es que es una enfermedad muy complicada la que él tiene que enfrentar, y creo que en lo humano hay que en primer lugar solidarizarse ante la persona. Sí, y el presidente ha sido muy claro, es por tema de salud que él deja la cartera. Y efectivamente esa entiendo yo es la situación. Fausto fue funcionario cuando en su momento yo pude servir al país en el ministerio como subsecretario y viceministro, y yo le tenía siempre a él un sincero afecto porque era una persona muy clara en sus cosas, y creo que es una gran pérdida para el país porque él, digamos, siempre estuvo abierto a conversar con la sociedad, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Ahora, sobre tu pregunta, yo creo que lo que han hecho en este momento es una especie de reciclar dentro del mismo equipo. Hay que recordar que Fausto Herrera y Patricio Rivera siempre fueron un equipo muy consolidado desde cuando empezaron en el Ministerio de Finanzas como funcionarios. Y entonces creo que ese equipo de cierta manera queda sin uno de sus brazos principales. Ellos se complementaban muy bien técnicamente para manejar su visión. Una visión equivocada, digamos, para mí en términos económicos en los últimos años, porque creo que ha estado influenciada por decisiones superiores, supratécnicas, más bien de tipo, de otro tipo, digamos. Pero creo que en ese sentido se va a ver un desbalance, que creo que ellos han tratado de rebalancear con una persona que se incorporó a ese equipo en su momento, desde arranque del gobierno casi, que es Diego Martínez, que ha tenido funciones importantes en el país,
y obviamente están funcionarios de la misma leva que ahora, digamos, asumen los cargos, ¿no? Entonces, creo que va a haber ahí no va a haber muchos cambios. O sea, las políticas que están planteadas se mantienen. La sí, yo creo que finalmente Patricio Rivera es la persona que maneja eso como el presidente. La problemática presentada la semana pasada entre la Superintendencia del Control del Poder del Mercado y la parte económica del gobierno, cuando se hablaba de que iban a hacer obligatorio para la banca privada el uso del dinero electrónico, pero las autoridades económicas dijeron no, esto es algo opcional y no obligatorio. Sí, así como no va a cambiar la política, yo creo que tampoco va a cambiar la coyuntura. Y tampoco ha cambiado la estructura. O sea, el país sigue siendo un país dolarizado. En la coyuntura estamos en una crisis y tenemos un equipo, digamos, de política económica que sigue manejándose de esta forma. Creo que se trató de hacer un intento de mover a la par los tres temas que a la larga se topó con la estructura de un país dolarizado en el cual se tiene obligatoriamente que mantener un régimen fiscal y monetario adecuado. Y en ese marco creo que se debe leer estas contradicciones que se dieron, porque hubo un intento de avanzar hacia una línea que en realidad el mercado y la realidad de un país dolarizado hicieron que se dé marcha para atrás y, digamos, volvimos al equilibrio. Pero al mismo tiempo vemos otros factores de carácter económico, como la ley para evitar la especulación en el valor del terreno, más conocida como la ley de plusvalía, que entra a debatirse en primer debate el día de mañana, pero al ser un decreto económico urgente, prácticamente antes de fin de año, la primera semana del 2017, ya estará en vigencia. Sí, es que como decíamos, la coyuntura no ha cambiado, es de un país ilíquido. Me sorprendió el otro día, bueno, no sorprende, digamos, cuando uno está viendo las cifras, pero me sorprendió, digamos, que ya está sonando por parte de analistas tan serios como Abelardo Pachano, que el próximo año, en el 2017, tenemos un déficit proyectado, digamos, sobre la línea, digamos, de necesidades de financiamiento cercano a los 20.000 millones de dólares. Si el presupuesto es de 20 y tantos, quiere decir que la gran mayoría de ese presupuesto está desfinanciado, porque se mantiene el del 2016 para el 2017 al ser un año electoral. Sí, digamos, esto hay que verlo bien en la práctica, porque tenemos efectivamente un presupuesto prorrogado conforme al marco normativo, pero, digamos, la pregunta del millón es cómo en una economía cercana a los 100.000 millones de dólares, en el cual el Estado representa, dependiendo cómo uno lo mida, entre el 33 o un tercio, digamos, a una mitad, a un 50% de la economía. ¿Cómo vamos a sostener ese Estado cuando en este momento vemos que las recaudaciones están yéndose para abajo justamente por la recesión? Hay un factor, digamos, de lo que se llama la... Pero vemos por un lado Slatsky, ¿no? que se viene que están ingresos. bajando las recaudaciones por el tema de la recesión. Además hemos visto que este momento la inflación casi no existe, está detenida también por falta de consumo, pero vemos por otra parte lo que incrementaron el encaje bancario y también la preventa nuevamente de crudo a diferentes empresas. Claro, son a todas Tailandia, medidas de a Omán. financiamiento. O sea, son países que normalmente no han tenido mayor relación con nosotros como Tailandia y Omán. Claro, ahí es donde yo creo que la economía está enferma efectivamente y la desesperación de un Estado que no hizo a tiempo las tareas de ir recortando gastos paulatinamente y que tendría que entrar en un estado de shock para poder reaccionar, porque está, digamos, en un estado ya casi catatónico, entonces se necesita... Pero tenemos en la mitad de elecciones, es decir, claro, por eso es que va electoral, procesos... el tema de endeudamiento, de búsqueda de financiamiento, que en el año 2016 se ha cerrado haciendo todo este tipo de medidas que sin duda son controversiales desde un punto de vista técnico, pero que son las que el país está presenciando, y es casi como como cuando una persona está sin recursos y empieza a buscar en las chaquetas, empieza a buscar en los pantalones, empieza a buscar en los cajones, en todo lugar donde haya algo de liquidez. Lo que se está observando es que el Estado está tratando de sacar, ¿no es cierto? Renta, ingresos, patrimonio, todos los espacios donde haya recursos excedentes de flujo o de stock, está entrando, digamos, la mano del Estado. Y yo creo que eso es lo que nos tiene a todos preocupados, porque está bien que exista Estado, pero antes que nada están
las familias, están los hijos, están las Están los expectativas de ciudadanos. vida, estamos todos. Entonces, nosotros no vivimos del discurso y de la gestión de un Estado que gasta de manera poco clara en términos técnicos los recursos, tanto en cantidad como en calidad. ¿Y qué va a hacer el siguiente gobierno, sea cual fuera este? Porque puede volver a ganar Alianza País o puede ganar cualquier otro de los Ese es el 8 tema. binomios. ¿Qué va a hacer a partir Ese es de el mayo? tema. ¿Con qué Estado se va a encontrar? Sí, se encuentra con una situación muy compleja. Yo le vería casi como una especie de mini bomba. Sí, ¿no pero es cierto? ¿cómo entender las declaraciones del presidente y de otros miembros del gobierno en donde hablan que la economía está estabilizada, que va a haber crecimiento, que se acabaron el tema de los problemas? También vemos un petróleo que ya está sobrepasando los $50. Claudia, O sea, ¿cómo entender lo uno y lo otro que nos la están primera diciendo? lección que le enseñan a uno cuando toma el curso de Política Económica 001 en la universidad, no se diga en los posgrados, es que la autoridad que hace política económica nunca debe decir que hay crisis, ¿sí? Lo que tiene que hacer es prevenir y controlar y evitar las crisis. Para eso se Pero le paga. también hay Pero- el viejo dicho que uno no puede tapar el sol con un dedo, la crisis Exactamente. está. Para eso están los analistas, para eso están los medios, para eso está todo el instrumental técnico, las cifras. Y cuando uno revisa las cifras propias, oficiales, está claro que la crisis empezó en el año 2012, Claudia. En el año 2012 empieza a verse que la segunda derivada del factor crecimiento empieza a acelerarse para abajo. Es decir, el crecimiento empieza a ser decreciente. En ese momento es cuando ya se avisora desde el año 2012, 2013, la necesidad de hacer este cambio. Por eso es que en la planificación nacional plantearon el tema del cambio de la matriz productiva, porque se necesitaba ¿Pero qué reavivar, se ha hecho en eso? pero no pasó nada. Entonces, Ahora, allí hay es el puntos tema. en cambio a favor, por decirlo así, como el acuerdo que se está firmando con la Unión Europea. Hoy se aprueba en la Asamblea Ecuatoriana. Exacto. A la cansada, porque esto debía haberse hecho desde el inicio. Nosotros hemos visto cómo en el país se ha ido perdiendo espacio de mercado, por ejemplo, en cosas como el banano, frente a Colombia, que nosotros éramos sin duda el primer exportador y teníamos una posición competitiva frente a Colombia. Ahora, en este momento, se tuvo que firmar esos acuerdos porque si no ibas a tener un desastre en uno de los sectores más importantes y en varios así, de manera paralela. Tú no puedes dejar, por un tema de humanidad, más allá de lo técnico, que se caiga en una situación en la cual el empleo empiece a escasear. Ciertamente que hay cifras oficiales de empleo, pero en esas mismas cifras se observa que el empleo ya no es adecuado. Y hay se cifras tiene oficiales subempleo. y terminología oficial. Claro, y entonces todo digamos, esta parafernalia que se observa en el discurso, uno tiene que verla como un hecho noticioso y de comunicación e incluso de propaganda en términos de política económica o de economía política, mejor dicho. Pero en la vida real uno tiene que ir viendo qué es lo que está pasando en las empresas, en los hogares, en los barrios. Y cuando uno empieza a hacer esa investigación como economista mismo, ¿no es cierto?, más allá de las cifras, en la parte cualitativa, se empieza a observar que la gente está realmente preocupada porque no puede llevar el pan a la casa, porque no puede pagar las deudas. Y en eso uno empieza a observar que cambian también las regulaciones, por ejemplo, de tarjetas de crédito, y se empiezan a dar una serie de elementos que cuando uno mira en el contexto y lo dice con certeza y con claridad, con honestidad intelectual, se ve entonces que hay una verdadera economía más allá de la propaganda económica, en la cual hay una crisis que la gente le está sintiendo y que está pidiendo un cambio. Vamos a mirar qué ocurre. Dios Otro quiera. tema obligado de tocar en tema económico es lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué ocurre con la retirada de los billetes de 100 bolívares? Ahora el presidente el día de ayer en su enlace, o como se llama en Venezuela, anuncia que hasta el 2 de enero van a seguir circulando. Ya llegaron los nuevos billetes con denominación de 500 bolívares. ¿Cómo entender lo que está pasando además con un Venezuela que vuelve a cerrar fronteras supuestamente hasta el 2 de enero? 3 ideas ahí, Claudia. 1, gracias a Dios, nosotros somos un país dolarizado. Si no, mira el caso venezolano. Lo que tú acabas de mencionar es
el fruto de tener la política y esa propaganda metida también en el frente de la política monetaria. Nosotros no tenemos política monetaria porque hace muchos años hubo un abuso. Van a ser 17 años de la dolarización. Claro, sí, pues ya pasó la quinceañera, ¿no es cierto? Y ahora ya es casi adulta. La teenager, ¿no es todavía la los todavía es problemas. teenager, pero estamos nosotros como país ya entrando en la adultez de la dolarización. La dolarización se va a mantener porque es un tema en el cual 95% de las personas están de acuerdo con aquello, porque es tu seguridad. En ese marco, lo de Venezuela es muy penoso, porque ellos no hicieron lo que nosotros en el Ecuador, afortunadamente, al entrar el siglo XXI, hicimos, y es quitarles a los políticos el manejo del velo monetario. Ese era uno más de la danza de los 7 velos. Así se lo llama en política económica, el velo monetario, porque te oculta la realidad productiva del sector de empleo, de generación de productos, etc. En Venezuela tú tienes en este momento falta de empleo, falta de producción, falta de ingresos, y empieza a darse una situación en la cual acaban haciendo todos estos menjurjes, llamémosles así, de las notas de 100 o de lo que sea, de cualquier denominación, para poder manejar lo que en realidad Bueno, se van a debe llegar a manejar de tener otra forma. billetes de 20.000 bolívares, aparentemente. Sí, digamos, yo creo que el tema venezolano está claramente Y evidenciado ojo, como un es que el fracaso. nuevo bolívar, quitaron 3 ceros al otro, es decir, los de 20.000 bolívares equivalen Sí. a 20 millones. Yo creo que las nuevas generaciones no se acuerdan de cuando nosotros tuvimos inflaciones de 100%. Y teníamos billetes de 50.000 Y teníamos también. billetes de 50.000 sucres y teníamos una serie de temas que a la larga lo que hicieron es que un señor X de un grupo económico Y llegó a ser el presidente de la Junta Monetaria y manejaban a su antojo desde su territorio esos elementos. El Ecuador afortunadamente cambió eso y le devolvió a la gente el dinero duro con el cual podía hacer transacciones sin tener Y con inflación. posibilidad de crédito, porque era gravísimo Exacto. que uno se endeudaba y acababa pagando tasas de interés, Sí. o se dolarizaban las deudas y era casi impagable el comprarse un vehículo, Sí. no se diga una casa. Entonces tú me preguntabas, yo te decía 3 ideas. Lo uno, la dolarización. Lo segundo, saber que la política no puede estar metida en el tema económico. Los chilenos lo aprendieron hace mucho tiempo. Y lo que uno ve en Chile es que más allá de izquierdas, derechas, socialistas, socialdemócratas, La señora demócratas, Bachelet o el cristianos, señor Piñera, que son los exacto, ejemplos o la que podemos derecha, dar ¿no ahora. es cierto? Ellos tienen un pacto económico. Entonces la segunda idea es que tú necesitas despolitizar la economía. Tú no puedes manejar las cosas con un criterio político cuando son temas técnicos. Es como que tú vayas donde un médico y el médico te empiece a hablar de política en vez de operar rápidamente o darte algún tipo de ejercicio, dieta o lo que tenga que darte. Técnicamente, la economía es una técnica y es una ciencia que tiene reglas que funcionan. Entonces tú puedes comparar el caso chileno contra el cubano y tú puedes comparar el caso venezolano con el ecuatoriano. Nosotros, por tener la dolarización y por tener de todas maneras una serie de reglas que no han podido eliminarse, podemos seguir manejando el tema técnico, y eso es lo que pasó con esto que tú decías hace un momento de El el dinero poder de electrónico. mercado y el dinero electrónico y todos estos temas que se han tratado de inventar, pero que en la práctica y en la realidad, sin velos, no pueden funcionar. Tercera idea y final. Tú tienes, así como que mantener la dolarización y tienes que despolitizar la economía, tienes que descentralizar la política. En este momento nosotros necesitamos erosionarle un poco el discurso político al país. Hemos vivido una década entera en la cual hemos estado muy pendientes de los mensajes de los políticos, cuando en realidad lo que tenemos que estar pendientes nosotros es de los mensajes de los mercados a nivel internacional, para poder atraer Bueno, eso amerita recursos. otro programa, el ver qué pasa Sí. con la cuenca Asia-Pacífico, en donde no somos y Correctísimo. somos TNCs y todo lo demás. Sí, yo creo que hay que empezar a mirar Hay para que empezar allá. a mirar para Ese allá. es el tema. Y Ahorita tenemos escuchar que al empezar mundo, a un mundo cambiar. globalizado, escuchar cuáles son los mercados más importantes Sí. y hacia dónde podemos proyectarnos como país. Solo te digo una cosita. Miremos el caso de Argentina, que salió de una situación parecida a la venezolana, con estos temas. No es que sea fácil, no es que Macri la tenga sencilla, la tiene muy complicada,
pero nosotros necesitamos de todas maneras empezar a caminar hacia otro lugar como país. Como país, así es muy importante. Tenemos decisiones importantes que tomar el próximo año en las elecciones, qué país queremos, cómo lo proyectamos, y además escuchar con mucho cuidado cuáles son los discursos, las propuestas de los 8 binomios presidenciales y los diferentes candidatos a la Asamblea Nacional. Gracias a Roberto Salazar por su análisis. Él expresa su solidaridad con el ministro Fausto Herrera, que por temas de salud dejó la cartera de Estado. Hay un cambio de funcionarios, pero internamente, porque vuelven a recircular, a reciclarse una serie de personajes. Él dice, por lo tanto, no va a haber cambios en materia económica. También al hablar de las comparaciones con Venezuela, la situación de Ecuador, él es muy claro, lo importante es despolitizar el tema económico, despolitizar el manejo monetario, que por suerte en Ecuador, al estar dolarizados, nos blindó de cierta manera a partir del año 2000. 2017 cumplimos 17 años del proceso de dolarización. Gracias nuevamente a Roberto Salazar. Antes de terminar, queremos agradecer a nuestros auspiciantes, decirles que esta Navidad regálate más y no celebres a medias. Tenemos todos tus regalos a los mejores precios. Estás aquí para ser feliz en Centro Comercial El Bosque. Y si estás bajo de defensas con Immunotix, lo compensas. Gracias a su concentración, Immunotix potencializa tu sistema inmune con una fórmula clínicamente comprobada. Además, agradecemos a Cheviplan, a MAPS Agua de Quito, a Gran Vitara SZ, a Produbanco del Grupo ProAmérica, también a todo lo que tiene que ver con Glade y sus fragancias para el auto, y por supuesto a Movistar, que nos da una serie de posibilidades para comunicarnos en esta época tan importante del año. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio.